Hola a todos, a una nueva transmisión. En el tema de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad productiva. ¿Qué es este tipo de ansiedad o cómo se caracteriza? Como todos sabemos, la ansiedad es un mecanismo normal que todos tenemos. Incluso nos sirve para prever, como para decir, mira, te falta hacer eso o contempla esta variable. Es como si nuestra mente nos hablara para estar preparados para algo. Por ejemplo, en los exámenes, de mira, no has estudiado, ¿qué tal si repruebas? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa lo otro? Eso es dentro de lo normal. En cambio, obviamente, se vuelve anormal cuando estos pensamientos dejamos de poder controlarlos, cuando ya son más fuertes que nuestra propia capacidad y están constantemente molestándonos. ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa aquello? Y obviamente se caracteriza cuando ya está fuera de control porque siempre son caóticos, siempre son negativos, siempre son malos. Que esto malo va a pasar, esto malo podría pasar. ¿Qué tal si alguien te dice esto? Puras cosas malas, en palabras simples. La ansiedad, cuando ya es un trastorno, cuando ya se está empezando a salir de control, se caracteriza porque son puros pensamientos negativos. Todo es malo, todo es catastrófico. En ese sentido, la ansiedad como mecanismo que nosotros muchas veces utilizamos, recuerde, es bueno, pero cuando se sale de control es cuando se vuelve un problema. Muchas veces las personas en consulta dicen, es que, ¿por qué tengo este tipo de pensamientos tan malos o de hacer daño o de que le pasa algo a mis seres queridos o amigos si yo soy una persona buena? Y esa es parte del chiste. Recuerde que los pensamientos ansiosos no son usted, no son una proyección suya como tal, sino que es la manifestación de la enfermedad. Si la ansiedad fueran pensamientos bonitos, no sería una enfermedad, no sería un problema, y es por eso que lo es, porque su manifestación es a través de pensamientos muy negativos, por lo cual usted tiene que aprender a separar del yo, de lo que usa usted, a los pensamientos, y poder decidir y decir, esos pensamientos no son míos, no soy yo, sino que es la enfermedad lo que está hablando o lo que está manifestándose. Ahora bien, la ansiedad productiva se caracteriza por estos pensamientos constantes, recurrentes, de que tenemos que estar haciendo algo todo el tiempo, de que levántate, párate, porque necesitas estudiar, necesitas trabajar, necesitas idear un plan que te dé todo lo que tú has soñado, háblale a la chica o haz este negocio, ve a trabajar, vende esto, vende el otro. Es como si nuestra mente no nos dejara descansar. Siempre que tratamos de estar sentados o de acostarnos para descansar un poco, está sobre nosotros. Párate porque siempre hay algo que hacer. Y esa es la mayor característica de la ansiedad productiva, que nos roba hasta eso, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba la posibilidad de descansar, porque ya nuestra propia mente está jugando en nuestra contra. ¿Cómo? Así. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. ¿Y cuál es el problema con esto? Porque la mayoría de los casos las personas no se dan cuenta de que tienen un problema porque sienten que están siendo muy productivos. Porque obviamente esa ansiedad productiva, aunque estemos cansados, nos da como esa chispa, esa energía, porque nos da ese estrés, esa preocupación de que tenemos que hacer, y esa preocupación pues nos da un poco de energía. Sin en cambio, recuerde, siempre que nuestra mente nos da un poco de energía, después nos las va a cobrar. Y ese es parte del problema, que estamos a veces todo el día, incluso hasta desvelándonos, durmiéndonos muy tarde, porque pues nuestra mente no nos deja descansar. Y mientras menos descansamos, más agotados vamos a estar al día siguiente. Y es un agotamiento que vamos arrastrando cada vez más hasta que, como el título lo dice, colapsamos. Nuestra mente entra en este estado de burnout, este estado del quemado, en el que nos volvemos totalmente incompetentes, ya no podemos pensar ni hacer porque estamos ahora sí que quemados. No tenemos más energía ni para pensar, ni para concentrarnos, ni para hacer más nada. Y pues el chiste es no llegar a eso. Ahora bien, ¿cómo es que se crea? ¿Cómo yo desarrollo ese tipo de ansiedad? Tenemos que partir de que hay ciertas personas que ya tienen una predisposición a tener algún tipo de ansiedad. Ahora, si cuando nosotros somos pequeños o éramos pequeños tuvimos papás que eran muy aferrados al trabajo, de que nos veían descansando o acostados cuando éramos chicos y nos decían, párate, lava los trastes, barre el patio,
trapea, haz esto, haz lo otro, o que estábamos medio aburridos, o ellos veían que estábamos medio aburridos, es que siempre hay algo que hacer, quieres desaburrirte, ven a hacer qué hacer, o hacer esto, o hacer lo otro. Y de esa forma van introduciendo en nosotros ese pensamiento de que siempre hay algo que hacer. ¿Y cuándo es que se manifiesta este tipo de ansiedad? Normalmente se manifiesta cuando nos separamos un poco de los padres, cuando nos independizamos, que nos vamos a otro lugar a estudiar o que nuestro contexto cambia y ahora tenemos que ser responsables totalmente de nosotros. ¿Cómo? Cuando nosotros cambiamos de contexto totalmente y tan rápido, por ejemplo, de que usted se fue a otra ciudad o a otro pueblo a estudiar, su mente no sabe qué hacer, su mente va a tener miedo, su mente se va a estresar y va a tratar de recordar, a veces inconscientemente, qué es lo que hacía mi mamá, qué es lo que hacía mi papá, porque pues si ellos mantenían el hogar de una forma buena, pues es lo que yo tengo que replicar entonces acá en mi contexto. Y es cuando nuestra mente de forma inconsciente dice, es que tenemos que trabajar, porque eso era lo que ellos hacían siempre y lo que hacían todo el día. Entonces, esos mensajes, esas palabras que ellos me decían de siempre hay algo que hacer, es cuando más toman fuerza y cuando más los adoptamos en ese momento de necesidad en el que estamos solos. Entonces empezamos a trabajar todo el día, a buscar cosas que hacer, a buscar, y si no hay cosas que hacer, hasta nos las inventamos. Recuerdo bien un paciente que estaba justo en esta situación, pero ya llegada la tarde, pues él ya había terminado su trabajo, ya no tenía deberes, incluso su departamento estaba limpio, pero esa necesidad de seguir haciendo cosas, de seguir sintiéndose, entre comillas, productivo, lo llevaba a desacomodar. Él decía, es que yo en mi habitación de repente, cuando ya no tenía nada que hacer y tenía todavía esa espinita de la ansiedad, empezaba yo mismo a mover mis muebles, a cambiarlos de lugar y me daba cuenta de que no me gustaba y los volvía a cambiar otra vez y los regresaba y los llevaba. Entonces, él se creaba trabajo, se inventaba algo que hacer, ya nada de eso productivo como tal, pero simplemente tenía que hacerlo para calmar su mente, para que esos pensamientos se calmaran. Y obviamente cuando él llegaba a dormir, ya llegaba o terminaba más bien muy cansado, y más bien era el cansancio lo que lo hacía dormir que realmente el sueño. Ese es un buen ejemplo. Sin en cambio, si usted tiene hijos, se dará cuenta de que estos hijos adolescentes muchas veces ya empiezan con esta situación a uno en nuestro contexto de nuestro hogar. ¿Qué significa? Tenemos un hijo adolescente o entrando a la adultez, que puede ser que está estudiando la prepa, la universidad, o que sea recién egresado y aún no encuentra trabajo. El problema es que ellos, aun cuando tienen el alimento, la casa, no se les cobra una renta, como que no tienen una responsabilidad como tal, ellos empiezan a desarrollar esta ansiedad porque empieza esa prisa dentro de ellos de tengo que empezar a ganar dinero para comprarme mis propias cosas, tengo que empezar a ganar dinero para independizarme, tengo que ganar dinero para hacer que mis papás dejen de trabajar, y es cuando su mente empieza a manejar toda esta situación, todo este engranaje, que lo único que va a hacer es que se desesperen muchísimo, que no encuentren una salida y que otra vez lleguen a este agotamiento emocional muy, muy rápido. Muchas veces para los papás no es fácil de identificar, porque como le repito, a veces ni la persona identifica que tiene un problema. Sin en cambio, si usted como padre o como madre ve que su hijo empieza como con estos pensamientos muy ansiosos de tener que hacer algo, negocios en internet o vender cualquier cosa, o esta situación de querer ganar dinero muy rápido, cuando es que voy a hacer un dinero y voy a ganar rápido el dinero y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, es ahí cuando usted tiene que darse cuenta de que posiblemente su hijo o su hija esté desarrollando este tipo de ansiedad productiva, que como le repito, muchas veces los jóvenes pasan inadvertidos porque piensan que están siendo productivos, que están teniendo esa energía extra y que están teniendo, entre comillas, motivación, cuando realmente es todo lo contrario. Es algo que los va a ir llevando poco a poco al agotamiento emocional. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pequi? Igualmente para ti, excelente día. ¿Qué te está pareciendo el tema? Ansiedad productiva, ¿tú has pasado por ella alguna vez cuando en tu día a día o cuando empezabas tu negocio? Pero sí, la situación es esa.
que cuando no sabemos que tenemos un problema es muchísimo más difícil poder resolverlo. Sin en cambio, precisamente esta información es para usted, y si tiene familia que usted considere que puede estar pasando por esta situación, comience a tomar medidas, porque si no lo hace no sabemos hasta dónde se puede llegar a quemar el joven o usted misma, e incluso peor, esta necesidad y esa desesperación por querer ganar dinero, por querer hacer cosas, los puede llevar a meterse a lugares en los que ya no va a ser muy fácil salir, lugares ilegales en los cuales ponen en peligro hasta su propia vida. Entonces es importante ir poniendo atención a toda esta situación. Ahora bien, un ejemplo bien claro, me tocó ver en algún momento una paciente, mujer, que mencionaba que esa enfermedad que ella tenía ya de la ansiedad se la estaba proyectando a sus hijos. O sea, ella era una señora que todo el día estaba haciendo qué hacer desde que se levantaba, incluso empezaba a hacer qué hacer antes de desayunar. Y ella ya iba desayunando y almorzando como a las 12, 1 de la tarde, cuando, entre comillas, según ella, ya había avanzado el quehacer, ¿no? Pero esta situación la alejaba de su familia, la alejaba de los eventos importantes, lo alejaba incluso de su marido, quien ya estaba teniendo pues confrontaciones con ella, porque él le exigía de cierta forma tiempo con él. La señora se excusaba y su más grande razón, obviamente, al no conocer este problema, era que ella demostraba su amor o su afecto a través de los quehaceres. Es que yo te demuestro mi amor a través de que la casa esté limpia, de que tú llegues y todo esté perfecto, de que la comida esté hecha y toda la situación. Y pues sí, de cierta forma es una forma de demostrar el amor a través de lo que se llama pues actos de servicio hacia el otro. Sin en cambio, esto ya se estaba saliendo de control, ya las peleas eran muchísimas y sus hijos se estaban separando de ella en el sentido de que ya la tomaban como una loca. Es que decían sus hijos, es que nos levanta a las 6 de la mañana en vacaciones para que empecemos a hacer qué hacer, que recojamos nuestro cuarto, que le ayudemos a trapear, a hacer esto, lo otro, cuando realmente no hay una necesidad. Sí lo podemos hacer como sus hijos, sí le podemos apoyar en la limpieza, pero ¿por qué nos levanta a las 6 de la mañana? ¿Por qué ella se levanta tan temprano? ¿Por qué no descansa? Y ya cabe destacar que el físico perceptivo que nosotros veíamos de ella ya también era el de una persona muy cansada, de una señora ya con un agotamiento físico y emocional que ya estaba rayando en lo enfermizo. En la entrevista, obviamente ella nos mencionaba que no dormía bien, que le costaba mucho quedarse dormida y que incluso en las madrugadas se despertaba, y era a causa de esta misma situación de la ansiedad productiva, en la cual le costaba mucho trabajo quedarse dormida porque su mente estaba piense y piense de lo que le faltaba por hacer y de lo que iba a poder hacer mañana. De mañana tengo que llevar a los niños y barrer y hacer, como que esa repetición su mente ya no la dejaba descansar. E incluso cuando se despertaba de forma abrupta en las madrugadas, varias veces en la madrugada pensando en lo que tenía que hacer al otro día. Es que tengo que limpiar porque va a venir el sobrino, o tengo que barrer porque va a llegar el no sé quién. Entonces estaba llevando una vida totalmente desastrosa. ¿Qué descubrimos con ella? Descubrimos en la entrevista que ella desde muy pequeña fue obligada a trabajar muchísimo. Ella desde que tenía, no recuerdo bien, 4 o 5 años, ya su mamá se la llevaba a trabajo de aseo en otras casas. Su mamá se dedicaba al aseo en otras casas y ya desde tan chiquita se la llevaba, pero le exigía mucho. Ella decía, es que yo tenía que lavar cobijas muy, muy grandes que a veces ni me aguantaba, a veces hasta me tiraban las cobijas cuando estaban mojadas porque pesaban mucho, pero yo igual tenía que lavarlas, igual tenía que barrer, igual tenía que trapear. Y ahora obviamente era una actividad que ella detestaba mucho, no le gustaba acompañar a su mamá, pero tenía que hacerlo. Ahora bien, cuando ella fue creciendo, pues se casó joven y como les repetía en una primera instancia, cuando tú pasas a un contexto totalmente diferente, que es como el salir de tu ciudad a estudiar o el casarte con alguien, la mente entra en este estado de ¿ahora qué hago? Esta es una situación totalmente nueva para mí, yo nunca he estado casado antes, ¿qué tengo que hacer? Y lo que la mente hace es ir a lo que nosotros veíamos en nuestra casa. ¿Qué hacía mi mamá? Pues mi mamá trabajaba todo el día, hacía el aseo todo el día, hacía esto y esto y esto, y empezamos a replicar.
Lo que nosotros vimos empezamos a replicar y es por eso que continuamos con el patrón familiar. Lejos de cortarlo y identificar que era algo malo, ella al no tener otra opción porque quizá pues nunca la vio, lo único que vio y aprendió fue de su mamá y fue el tener que trabajar todo el día, comenzó a repetirlo y fue lo que empezó a hacer. Pues esto es lo que tiene que hacer, entre comillas, en su mente de ella, eso es lo que ella pensaba, esto es lo que tiene que hacer una mujer casada. Tener siempre lista la comida, tener siempre lista la ropa limpia y planchada y tener la casa perfecta, por si alguien llega. La típica frase que seguramente usted o su mamá o en algún momento ha escuchado decir, es que por si alguien llega a venir, no es que alguien vaya, sino que por la posibilidad de que alguien venga, yo me mato trabajando, me mato haciendo el aseo. Pero bien, esa era la situación que ella padecía y que aún más, como le digo, estaba empezando a transmitir a sus hijos a través de repetir el patrón de levantarlos bien temprano, aún en vacaciones sin la necesidad. Ella los levantaba a las 6 de la mañana para decirles, el aseo empieza ya. Y obviamente los hijos más despiertos, con contextos diferentes, decían, bueno, mi mamá está enloqueciendo, ¿por qué nos levanta tan temprano? ¿O por qué nos levanta tan temprano a hacer qué hacer cuando tenemos toda la tarde? Podemos ayudarle en cualquier momento. Obviamente tuvo que haber mucho trabajo con esa señora para que ella pudiera controlar su ansiedad, para poder manejar esos pensamientos ansiosos y sobre todo poder darse el tiempo para descansar, para poder recuperar la energía que perdía ella solita día tras día con tanto trabajo y con tan poco descanso. También se trabajó mucho con la familia para que ellos pudieran entenderla, porque ¿qué es lo que decían los hijos? Es que tú ya estás loca, mamá, tú ya ve a un psiquiatra, ve a un psicólogo, que sí lo necesitaba, pero pues no es que estuviera loca, sino que es que tenía una enfermedad, tenía un problema que tenía que ser resuelto. En cambio, ¿cómo vamos a resolver esta situación? ¿Cuál es la manera en la que podemos ir mejorando este tipo de ansiedad? Lo más importante es entender que el trabajo no se acaba. Usted, si es ama de casa o vive sola en su departamento o es esposa o es esposa, habrá dado cuenta de que hoy lava los trastes y mañana los va a tener que lavar, si no es que al rato, ¿no? Es una actividad que se va a estar repitiendo toda la vida, igual el de barrer, el de trapear. Entonces son actividades que por más que haga usted no se van a acabar y se van a estar repitiendo. Lo ideal es que empiece a crearse horarios fijos. Por ejemplo, me voy a levantar a tal hora y así. Primero que nada voy a desayunar, voy a cuidar mi físico, mi cuerpo. Después, ahora sí, que venga todo el quehacer ya una vez programado. Primero voy a hacer esto, después lo otro, hasta llegar a un método en el que usted pueda programar incluso sus descansos. Porque recuerde que de esa forma peleamos contra esa ansiedad productiva, descansando, dominando la mente, diciendo, mira, tú quieres que me levante a trapear, sí lo voy a hacer, pero estos 30 minutos o esta hora son para mí, y que usted pueda acostarse, sentarse y ver la novela o ver una película totalmente a gusto. Esa es la forma en que se combate esa ansiedad. En el caso de los niños, o más bien de los adolescentes jóvenes, es un poco distinto. En ese caso el papá o la mamá tiene que involucrarse, tiene que decir, mira, no hace falta, no te mates pensando cómo salir adelante, porque yo te puedo dar todo, poco o mucho, lo que sea, pero nunca te va a faltar de comer, nunca te va a faltar dónde dormir, y de esa forma quitarle de encima la carga que el adolescente mismo puso sobre su espalda, de yo tengo que sacar adelante a la familia, o dependen de mí, o yo tengo que ser el primer millonario de lo que sea. Entonces, en ese sentido, el hablar con ellos, decirle, mira, tú estás estudiando, no necesito más de ti. Cuando acabes tu carrera y comiences a trabajar, ahora sí, pues si quieres tu propio dinero y si me quieres apoyar o darme algo de vez en cuando, pues está bien, pero primero enfócate en lo tuyo, porque esa es una razón de la cual también los jóvenes bajan mucho su calificación, porque ya no pueden concentrarse en estudiar ni en poner atención en la clase, porque su mente está constantemente pensando cómo es que hago dinero, cómo es que creo un negocio nuevo, cómo es que saco adelante a la familia. Y son esas situaciones los que lo van consumiendo. Por eso vemos jóvenes hoy en día que parecieran tan apáticos, tan deprimidos, tan ojerosos, porque aun cuando su cuerpo de cierta forma duerme unas horas,
que también realmente pregunte si cuántas horas está durmiendo el joven. La mayoría de los casos yo los tengo aquí en consultorio y me dicen, es que me duermo a las 3 de la mañana y me levanto a las 6, y eso es algo diario. ¿Cuánto va a resistir una persona así? Pero esa es la idea, que usted hable bien con ellos, que les quite ese peso de encima que solitos se pusieron, obviamente bajo la influencia muchas veces de las redes sociales, de lo que ven en ellas, de cómo son la vida de otros. Por ejemplo, había un caso apenas que me tocó con un chico que decía, es que ya tengo 17 años y no he hecho nada de mi vida. Yo decía, bueno, ¿qué espera o qué espera el mundo de un chico de 17 años, no? No esperamos nada de usted solamente tiene que estudiar, tiene que dedicarse a aprender. Él decía, no, es que en Instagram yo vi a un joven, a un niño de 13 años que ya tenía una empresa multimillonaria online, y si él que tiene 13 años y yo tengo 17, ¿por qué no lo he logrado? Obviamente, tienen que hablar con él. Son contextos totalmente distintos. Esos jóvenes o esos niños nacen en contextos totalmente opuestos, incluso a lo que nosotros tenemos, con padres con muchísimo recurso económico, con muchas relaciones sociales que valen mucho la pena. Crecen obviamente con sus dos papás, con su mamá y con su papá, algo que también de repente en ciertos contextos pues no es así. Crecen con el apoyo absoluto, porque yo les digo mucho, mira, tú quieres poner un negocio, ¿qué necesitas primero? Dinero, la organización, el lugar donde lo vas a hacer y obviamente la disciplina para seguirlo y el poder de voluntad para aguantarlo, porque implica mucha responsabilidad. Y yo le pongo el contexto de otro chico, a lo mejor que vive en Suecia, que tiene realmente esas características que yo ya mencionaba antes. ¿Qué es lo que necesita ese chico para empezar un negocio? Simplemente decirle a su papá, oye, quiero empezar esto, ¿me apoyas? Y el papá va a utilizar todos sus recursos, todas sus conexiones para que ese negocio florezca, y vea cómo se torna muchísimo más fácil cuando se tienen todos los recursos disponibles. Muchos de los jóvenes en nuestro contexto están batallando porque realmente el contexto está muy difícil, sin recursos, sin conexiones y a veces, y en la mayoría de los casos, luchando contra corriente con el crimen que puede haber en su ciudad. Vea cómo se vuelve totalmente distinto, se vuelve más complicado, mucho más difícil. Pero bien, esto fue la ansiedad productiva. Espero que esta información les haya servido para poder a lo mejor explorarse a sí mismos, identificarse, y si no, pues saber en los contextos, en nuestros sobrinos, en nuestros hijos, en nuestros primos, que pueden estar pasando por esta situación y tratar de orientarlos. Obviamente lo ideal es buscar ayuda profesional, no ir al ensayo y el error, sino que buscar personas que sepan sobre estos temas y que puedan ayudarles en el menor tiempo posible. Y bueno, esto sería todo por la transmisión de hoy. Nos vemos en una próxima.